Pues primero quiero darle gracias a Dios por la gracia de estar con ustedes, por el honor de estar en esta institución, por la invitación de los agustinos y también por la oportunidad de ser parte de esta vigilia. Yo me uno a todas las intenciones que ustedes traen esta noche y les voy a hacer una reflexión sobre la vocación. Voy a comenzar leyéndoles un poco de la palabra de Dios, aquí donde el Señor nos ha llevado. Es 2 Corintios 7, dice así: por tanto, queridísimos, teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda mancha de carne y de espíritu, llevando a término la santificación en el temor de Dios. Hacednos un sitio en vuestros corazones. Con nadie nos hemos portado injustamente, a nadie le hemos perjudicado, contra nadie hemos cometido fraude. No hablo con intención de condenaros, porque ya os he dicho que estáis en nuestro corazón para morir y vivir juntos. Tengo mucha confianza al hablaros, me siento muy orgulloso de vosotros, estoy lleno de consuelo, rebosante de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo tranquilidad alguna, sino que fuimos atribulados en todo por fuera, en luchas por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que le habéis proporcionado, comunicándonos vuestra ansia, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que mi alegría creció aún más. Hablar de la vocación es hablar de la misión que tenemos nosotros en esta vida. Dios se manifiesta en nuestras vidas en tantas formas y cada uno de nosotros somos criaturas únicas. Dios tiene un lenguaje único con cada uno de nosotros. No podríamos decir que la forma en que yo encontré mi vocación es la forma en que cada uno de ustedes la encontraría. Por eso no hay una fórmula para decir la vocación se define en determinada dirección, pero sí hay algo que podemos abrazar para unirnos a la voluntad de Dios y descubrir en nuestro corazón lo que Él quiere de nosotros y la razón para la cual nos creó, la misión para la cual nos creó en esta vida, y es la fidelidad a Dios. Dios nos pide que para que nosotros tengamos su sabiduría, su amor y tengamos su voluntad infusa dentro de nuestro ser, nos pide que nosotros seamos obedientes a todo lo que Él nos ha revelado. Estamos hablando con un cuerpo de creyentes, estamos dirigiéndonos a personas que han sido bautizadas, que tienen los sacramentos, que tienen un compromiso cada uno con Dios, cada uno en su nivel, cada uno en su conciencia, y por lo tanto hoy nos sentamos aquí nosotros en medio de esta vigilia y después de haber tenido un momento con el Señor sacramentado y después de haber tenido el silencio del alma en presencia del Señor, pues nos ha quedado a nosotros dentro una caricia del Espíritu Santo, que en esta caricia continuamos esta reflexión para que Dios haga de este momento un momento que pueda enriquecernos. Yo estoy aquí en este lugar y me pregunto quién soy yo y qué estoy haciendo con mi vida. Algunos de ustedes son muy jóvenes y están buscando una identidad, buscando una dirección específica en la vida, definiendo una vocación, buscando muchísimas cosas que a la larga todos nosotros, sin importar en qué edad nos encontramos, no cesamos de estar en esa búsqueda, a pesar de que en muchas direcciones definimos nuestra vocación. Sin embargo, la vida continuamente nos lleva en una búsqueda permanente de encontrar más profundamente una verdad que nos haga libres. Esa verdad revelada para nosotros que somos creyentes, que es Jesucristo, es una verdad que debemos abrazar en fe, sin ninguna explicación específica
específica que satisfaga nuestro corazón, porque no hay posibilidad de que nuestro entendimiento humano llegue a comprender en plenitud los misterios de nuestra fe. Pero yo les puedo dar un pequeño testimonio. Yo soy una persona que nací en una familia católica en un pueblito de Caldas y crecí con todas las tradiciones de la iglesia, pero cuando tenía 14 años perdí la fe en los años 60 y viví 33 años lejos de Dios. Me formé como actor en Alemania y compositor y viví toda mi vida en California actuando en el mundo del espectáculo. La vida que yo viví fue una vida alejada de Dios completamente, una vida idolatrizando el mundo, el dinero, la fama, el placer, toda clase de decadencias, y alcancé metas que ni me soñé. Sin embargo, un día el Señor se manifestó en mi vida en una forma extraordinaria. Estando de visita en Colombia me secuestró la FARC y estuve 6 meses en la selva prisionero, y en el día 15 de ese secuestro tuve una experiencia mística con Dios que duró una noche entera. En esa experiencia mística, estando sentenciado a muerte y sin esperanza de salir de ese secuestro, viví el juicio de mi vida ante el Señor como si hubiera muerto. Yo no creía en el infierno, no creía en el pecado, había abandonado la iglesia, la había perseguido, había hecho inclusive producciones musicales y obras de teatro contra la iglesia, perseguí a los cristianos, me burlé de ellos por 33 años. Y de repente en esa cueva, en medio de la total destrucción y desesperación, el Señor se me apareció. Y yo diría esta noche, ¿quién soy yo para que el Señor se me aparezca? Pues ya les he contado quién era, un hombre del mundo totalmente perdido, habiendo cometido toda clase de maldades y de pecados, habiendo perseguido la iglesia, y el Señor se me manifestó a mí, al peor de todos. Y sin embargo, esta noche yo entiendo que el Señor hace cosas increíblemente absurdas para nosotros, pero en ese actuar tan absurdo es donde está la gracia que nosotros compartimos como cristianos. Dios no selecciona personas por los méritos de una persona. Él, en su misteriosa pedagogía, nos escoge a nosotros cuando Él quiere, como Él quiere, por lo que Él quiera. Esto, el diálogo que tiene Moisés con Dios, cuando Moisés estaba aterrado del faraón, de que a pesar de Dios haber hecho maravillas a través de Moisés, el faraón no cambiaba, su corazón seguía duro, muy duro, y no se convertía. Y le habían caído plagas, había Moisés hecho tantas cosas que Dios había manifestado a través de él, y ese faraón no cambiaba. Y en esa conversación que tuvo con Dios, Dios le dijo: yo endurezco el corazón a quien yo quiera y se lo ablando a quien quiera. Y esto es una respuesta increíble, porque cuando nosotros recibimos esa respuesta de Dios en nuestro corazón para explicar lo que me pasó a mí, lo que le ha pasado a tantas personas, a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros vivimos una experiencia personal con Dios en algún momento de nuestra vida. En el caso mío, pues es absolutamente absurdo que una persona como yo, que merecía haber sido asesinado por la guerrilla en la selva, condenado, porque era un alma condenada, y no lo fui. El Señor me rescató, el Señor me dio vida nueva, y descubrí que yo tenía una vocación que no había descubierto y que no había conocido. Y la vocación era que era un hijo de Dios que había nacido católico no por un accidente, que ser católico era ser un instrumento sacramental, un instrumento eucarístico para la salvación de muchas almas, que había desperdiciado 33 años de mi vida y los había gastado en mí para glorificarme yo en el mundo, y era todo lo que había hecho. Y en un momento dado, en esa realización de lo que yo era realmente, por lo que Dios me reveló, sentí una gran tristeza porque sabía que había desperdiciado mi vida, y tenía 47 años en ese momento. Se podrán imaginar, yo, por mi vida artística y todo lo que conquisté en el mundo, me sentía el gran prepotente, el vanidoso, el orgulloso, el que se las sabía todas, el que todo lo podía alcanzar. Había alcanzado metas que ni siquiera me había soñado.
había conseguido todo el dinero del mundo, tenía todo lo que quería, y en esa selva perdí todo, inclusive hasta mi vida, porque me la habían amenazado a muerte. No tenía nada, no tenía esperanzas de nada, y me di cuenta que había desperdiciado toda mi vida, que había vivido al revés. Y todo ese triunfo y esa gloria y todos esos placeres y las cosas que alcancé se derrumbaron, se convirtieron en ruinas. Y el Señor se me manifestó en una manera extraordinaria, porque yo tuve la experiencia de lo que conocemos nosotros como católicos, como los novísimos, una experiencia del infierno, del purgatorio, y vi al Señor Jesús en una roca, y a través de sus ojos vi cosas que jamás terminaría de contar. Si yo viviera 100 años más, no terminaría de contarlo. Yo he escrito 6 libros, tengo cientos de reflexiones místicas en estos 11 años de apostolado que llevo yo, y ni siquiera he tocado la superficie. Y jamás estudié teología ni ciencias religiosas, porque yo únicamente me dediqué al arte, a la música, jamás me interesó la religión, nunca me interesaron las cosas de Dios. Estuve metido en toda clase de cosas esotéricas, mágicas, numerológicas, astrológicas, ocultistas, adivinación, cartomancia. La lista es interminable. Lo que conocemos como Nueva Era. Era un apóstol de la Nueva Era y me consideraba prácticamente como un maestro de la Nueva Era, y lleno de toda clase de psicoterapias y técnicas de superación personal. Entonces, después de manifestarse en el Señor, viví 5 meses y medio más secuestrado. Durante esos 5 meses y medio más, solo le rogaba a Dios que no permitiera que muriera en pecado mortal, que me permitiera confesarme antes de morir, porque durante la revelación del Señor vi todos los sacramentos y descubrí el sacramento de la confesión, y descubrí cómo había perdido la fe cuando perdí el sacramento de la confesión a los 14 años, cómo el diablo me endureció el corazón, me llenó de orgullo y de soberbia, y me fui de la iglesia, la perdí cuando dejé de confesarme. Y solo le pedí a Dios eso. A los 6 meses, por un milagro de Dios, fui dejado libre en una carretera en la selva sin ninguna explicación. Pues pasaron 2 años. Obviamente, inmediatamente salí del secuestro, me confesé, una confesión muy larga, regresé a California, a mi casa, pasé 2 años en silencio, nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos, de que había tenido una experiencia con Dios. Todo el mundo sabía que había cambiado radicalmente, pero pensaban que estaba traumatizado por el secuestro. Y lo que yo había vivido lo consideraban simplemente algo traumático. Todos estaban esperando que yo aterrizara otra vez, pero yo ya me había ido de ese mundo, de esa vida, ya era otra persona, pero lo llevaba en silencio y estaba completamente unido a la Iglesia Católica desde el momento en que regresé a California. Y yo me enamoré locamente de la Iglesia. No tenía suficiente para descubrir, era increíble cómo me sumergí en ella. Además descubrí en ella todo lo que el Señor me reveló. Era para mí una gran alegría estar en la iglesia. Estaba todos los días en misa, estaba casi que enloqueciendo a los sacerdotes con toda clase de preguntas, y así estaba yo, pero nunca conté nada. A los casi 2 años regresé a Colombia en una Semana Santa, buscando una espiritualidad más profunda que no encontraba en California. Y aquí, un domingo de Ramos, en la iglesia de Lourdes en Chapinero, en misa de 12, no alcancé a entrar a la iglesia porque estaba llena, y estaba en el atrio mirando por la nave central de la iglesia, y todo lo que veía por encima de las cabezas de la gente que estaba en la iglesia era un crucifijo inmenso que estaba encima del altar colgando. Y yo estaba afuera, y mirando ese crucifijo me sentía mareado, como si me fuera a desmayar. Pero yo pensé que era toda la marihuana que estaban fumando en el parque. Y ustedes saben que en ese parque están todos los locos ahí fumando de todo. Y yo dije, estoy tan mareado, seguramente es toda esta marihuana. Pero cuando en un momento dado me di cuenta que era que estaba viviendo otra experiencia con el Señor. Estaba ahí en algo increíble, porque era el momento del ofertorio. Y en un instante, mientras se celebraba el ofertorio, el Señor me mostró toda mi vocación, mi vida, mi misión.
Jamás se los podría explicar porque es absolutamente imposible. Fue algo que sucedió de una forma tan absurda que no lo podría explicar. Yo salí de esa iglesia sin entender nada. Y me acordé del sacerdote franciscano con que me confesé en Pereira cuando salí del secuestro, porque en Pereira es donde vivían mis hermanas. Y tomé un avión inmediatamente, me fui hasta allá, lo encontré y le conté todo lo que me pasó. Y él pues me escuchó con mucho cuidado y me dijo: si todo lo que te sucedió es de Dios, no te preocupes, vete a California a tu casa, que Dios se encargará. Y claro, salí más confundido todavía, porque yo esperaba que me diera algún manual para hacer lo que Dios me había pedido. Pero yo desde ese momento supe que, a pesar de que en ese momento ya tenía 49 años, sabía por lo que el Señor me reveló de que mi vida, la razón por la cual yo había nacido, la misión que iba a cumplir en esta vida, apenas iba a comenzar. ¿Ustedes se pueden imaginar lo absurdo que es eso? Yo me creía el súper artista, el súper potente, y ahora me di cuenta que no había hecho nada de lo que Dios había querido de mi vida, y mi vida apenas iba a comenzar. Entonces, yo poco a poco comencé a vivir una experiencia, al principio absolutamente absurda y contradictoria, que comencé a dar testimonio de mi experiencia mística, en pequeños testimonios así de grandes, y los daba en lugares que me llamaban, que se comenzó a presentar esporádicamente. Obviamente que este era el Señor que estaba abriendo todas sus puertas. Esto se volvió como un incendio y se propagó a una velocidad increíble, y muy pronto yo dejé mi carrera de artista y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor. Curiosamente terminé fundándola aquí en Bogotá, con la Arquidiócesis de Bogotá. Pertenezco a la parroquia de San Norberto, zona pastoral de San Pedro, como el señor Roberto Espina, y comencé una misión hace 11 años. Llevo viajando 11 años por el mundo. La pasada Navidad completé 90 países visitados en los 5 continentes. Viajo permanentemente. Nunca alcanzo a llegar a todos los lugares donde me invitan. Y esto jamás lo he promovido, jamás he llamado a nadie para que me invite. Y esto es la prueba que tengo con el Señor para saber que es Él el que me lleva y Él el que me llama. Yo le dije al Señor: te entrego mi vida, pero me voy a asegurar de que el día que a mí no me llamen, ese día dejaré de predicar y dejaré la misión. Pero eso nunca ha terminado en 11 años. Y no les puedo contar la paz que tengo en mi corazón de haber encontrado mi vocación, mi verdadera vocación. Cuando yo estaba convencido que era un músico realizado, a mí me firmó la compañía Sony de Nueva York en 1985 en California, y produje muchos discos para ellos. Tenía una orquesta que se llamaba Santa Fe, que era música crossover, que llaman, y viajamos por el mundo haciendo conciertos, y trabajaba en muchísimas obras de teatro, cine, televisión, y ya consideraba mi vida casi que listo a retirarme en muchas formas. Y de pronto me doy cuenta que nada de eso era la misión mía en esta vida. Pero claro, el Señor ha utilizado toda mi experiencia en la que yo crecí durante esos 47 años. Todo, el arte, la música, la literatura, todo eso lo usa el Señor para lo que yo realmente estoy haciendo hoy. Por esta razón es tan importante tener esa paz interior y ese gozo interior que solo da Dios, por la fidelidad a Dios, para podernos dejar llevar de su espíritu y descubrir nuestra vocación. Ustedes saben que encontramos tanta gente triste y frustrada en este mundo porque escogen las cosas establecidas en la vanidad. Ustedes saben que hay personas que se casan por vanidad, escogen la gente que más les conviene y terminan casándose con alguien que muy pronto se quieren solo separar. La superficialidad de esta vida terrenal, cuando no tenemos a Dios, es alarmante. Por eso hay tantas tragedias y tanto drama humano, porque el hombre no se va detrás de su vocación. Nosotros tenemos gente buscando profesiones y seleccionando profesiones de acuerdo a lo que más les conviene, pero muy poca gente busca su vocación, muy poca gente le pide a Dios luz para descubrir su vocación. Por eso vivimos en un mundo que cada día consume más almas, cada día produce más oscuridad, porque es un mundo enfocado tan solo en las cosas materiales. Y con esto
no pretendo yo demonizar el mundo material, porque esta es una maravilla que Dios creó, y entre ese mundo material estamos nosotros, que somos criaturas, y somos parte de esta creación maravillosa. Pero algo importante debemos tener conscientes, y es que nosotros fuimos creados para la eternidad. Nosotros no fuimos creados tan solo para la temporalidad, y por eso el encuentro con Jesucristo es un encuentro con la vida eterna. Y cuando nosotros comprendemos el misterio de nuestra fe, nos damos cuenta que somos seres inmortales. Y dense cuenta también de esto. Fíjense que nosotros heredamos esta iglesia, esta religión. Me imagino que la gran mayoría de ustedes acá nacieron católicos y aparecieron católicos en esta vida. Y de repente uno se pregunta, ¿y esto qué? ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no me pidieron ni permiso? Y ahora después, en un momento dado, el mundo nos consume y nos alejamos. De repente, en casos como el mío, el Señor me jaló otra vez a la iglesia y me la mostró, y me mostró por qué soy católico. Y hay algo aquí que yo no cambiaría por nada, y es esto. Yo descubro en todo lo que el Señor me revela de que ser católico es ser un instrumento eucarístico de reparación, o sea, un ser que nació para salvar almas. El misterio de nuestra vida católica es tan grande que las grandes obras que nosotros realizamos en este mundo no son todo este activismo a que el mundo nos llama a participar, sino que es la fidelidad a Dios en los sacramentos. Yo como católico, si soy un católico fiel, tan solo con mantener esa fidelidad a los sacramentos, confesándome, comulgando y viviendo en orden con Dios, Dios hace obras maravillosas a través de mí en esa sencillez de vida, sin llegar a abarcar grandes misiones y tener grandes aspiraciones. Yo encuentro que la Iglesia Católica es el pan de vida para la humanidad entera. Uno se pregunta, ¿qué pasará con toda la gente que no conoce a Jesucristo? Inclusive todos los cristianos que no comulgan o que no creen en el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué pasará con toda esta gente que no recibe el pan de vida cuando Jesús dice, tienes que comer de mi carne y beber de mi sangre para que tengas vida eterna? Y se pregunta uno, ¿qué pasará con ellos? La respuesta es, nosotros somos el alimento de la humanidad entera. Cuando yo comulgo, comulga toda la humanidad que no comulga. Comulgan todos los que no conocen a Dios. Yo soy un alma reparadora. Y eso es muy importante descubrir. Por eso, el principio de la vocación para nosotros los católicos es encontrar la obediencia a Dios. Es el principio de la vocación. Porque cuando yo encuentro la obediencia a Dios, todo lo demás llegará por añadidura. ¿Qué será lo que Dios quiere de mi vida? Dios me lo va a dar si yo vivo unido a Él. Entonces, cuando hablamos de la vocación, ¿qué tenemos que hacer? Es como cuando hablamos de un hombre que va a conducir un automóvil. Se necesita el conductor y el automóvil para que esa acción realmente se haga presente, se haga una realidad, se ejecute. Pues miren, yo para ser católico y tener una vocación clara en mi vida, tengo que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿voy a obedecerle a Dios o no le voy a obedecer a Dios? Si yo le obedezco a Dios, tengo clara mi vocación, porque Dios habita en mí. Y cuando yo tengo el Espíritu de Dios en mí, todo está claro. Mi vocación está clara, muy clara, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que nos da a nosotros todo absolutamente perfecto. Y por eso la confusión de una persona discerniendo su vocación es cuando tiene todavía participación en las cosas naturales y no quiere abrazar la vida sobrenatural que Dios nos dio con el bautismo. Miren que nosotros todos hemos sido bautizados y cuando fuimos bautizados se nos dio una vida sobrenatural y esa vida sobrenatural actúa en nosotros, de verdad, actúa en nosotros, nos da sabiduría, nos da un conocimiento profundo para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero para mantener esa sabiduría viva en nuestra vida necesitamos ser fieles. Miren hoy lo que pasa con la iglesia.
Yo acabo de escribir un libro que están traduciendo al español ahora que se llama Católicos, despiértense. Este libro es una exhortación de todo lo que yo he visto en la Iglesia Católica alrededor del mundo. Hay cosas tan horribles pasando en la iglesia, y no porque yo quiero traerles malas noticias, porque si algo les dije al principio de esta reflexión es cómo amo mi Iglesia Católica, muero por ella, tengo un respeto inmenso por el Santo Padre, por toda la jerarquía de la iglesia, un respeto inmenso por los sacerdotes, algo que el Señor me mostró tan grande el sacerdocio como esto. Cuando un sacerdote se viste con sus prendas litúrgicas en la sacristía, todo el infierno tiembla, porque en una Eucaristía se salvan millones de almas, se derrotan inmensas cantidades de territorio del demonio. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de orar por nuestros sacerdotes, porque ellos son las criaturas que más odia el diablo. Y por eso cuando un sacerdote cae durísimo, porque no lo ataca cualquier demonio, llegan principados de las tinieblas a atacarlos, porque imagínense ustedes lo que un sacerdote es. Él nos trae a Jesucristo, nos puede perdonar pecados, nos puede dar esa gracia inmensa de traer el Espíritu Santo en nuestro corazón y transformar nuestra vida natural en vida sobrenatural. Pero entonces, ¿qué sucede con la iglesia hoy? La iglesia ha perdido el norte en muchas de sus áreas. Hay cantidades de comunidades religiosas que están metidas en la magia, en la nueva era, en el orientalismo, en las técnicas de control mental, en los enneagramas, en los yogas, en los reikis, en los feng shui. Se perdieron completamente. Y se les olvidó el Santísimo Sacramento, se les olvidó la reconciliación con Dios, se les olvidó la sencillez de una religión perfecta, la religión que Dios nos dio. No necesitamos improvisar, conseguir técnicas de meditación para rezar el Padre Nuestro mejor. No necesitamos importar absolutamente nada de ninguna parte para perfeccionar nuestra iglesia, cuando nuestra iglesia es santa, perfecta. Nuestra iglesia es la iglesia llena de todas las gracias y todos los dones. Y por eso les digo, hoy es muy común encontrar gente viviendo en unión libre. ¿Y qué pasó? Hasta en la iglesia alguna persona les permitió comulgar así, y viven como animales y piensan que la gente no se debe casar ya. Y miramos matrimonios de homosexuales como nada. Hace poco estaba yo en Detroit, en Michigan, y le dije a la gente, miren, no se preocupen, ustedes están muy aterrados porque los homosexuales adoptan niños, esperen, ¿sabe qué viene? Van a legalizar el bestialismo. El sacerdote donde yo prediqué prometió que nunca me iba a invitar otra vez, porque yo era un loco, un fanático, un exagerado. No pasaron 3 semanas y salió la noticia de que un hombre en Alemania se casó con un gato, ¿sí? Y ustedes oyeron eso de repente. Y es así, en Holanda están pidiendo la aprobación del bestialismo, porque hay muchos que se quieren casar con el animal, que tienen amores, porque son gente que son zoofílicos y viven en el bestialismo. Ahora, esto suena como un escándalo. ¿Ustedes creen que es escándalo? Hace 35 años en San José, California, una persona que ya murió muy joven, en una iglesia predicó y dijo, muy pronto los homosexuales se casarán, muy pronto adoptarán niños. Lo vetaron de todas las iglesias de California, todas. Y miren lo que pasó, no se demoró nada para que eso sucediera. Por eso debemos entender esto. Hoy la iglesia tiene problemas, pero ¿saben qué? La iglesia es santa, los problemas somos nosotros. La iglesia es santa porque la iglesia es Jesucristo. La iglesia es Dios vivo que está entre nosotros. Nosotros no podemos seguir la mediocridad en que estamos viviendo. No podemos andar fornicando, no podemos andar mintiendo, no podemos andar robando, no podemos andar calumniando, no podemos andar viviendo esta vida decadente que este mundo nos ha enseñado a vivir. Por esa razón es importante la conversión radical de nosotros. Y les cuento, predicar como yo predico no me hace muy popular, porque estamos viviendo una mediocridad tan grande que esto es un escándalo en muchas partes de la iglesia, porque dicen, esto es un sermón antiguo, esto es lo que predicaban las abuelas, esto es lo que predican los abuelos. Pero les cuento una cosa, si no predicamos esto que predicaban las abuelas,
jamás las vamos a volver a ver, porque esas abuelas sí llegaron a la casa del Padre y de pronto nosotros no llegamos si nos ponemos a vivir y a imitar las cosas de este mundo. Les aseguro una cosa, la experiencia que tengo yo de Dios es muy clara. Yo sé que el infierno existe porque lo he visto. Sé que el purgatorio existe porque lo he visto. Y sé que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, porque también lo he visto con mis propios ojos. Y sé que el que no obedece a Dios se puede condenar. He visto almas condenadas. Y también sé que el purgatorio es un estado muy difícil y Dios tampoco quiere que lleguemos allá. Por eso Jesús no predicó purgatorio. Él nos ofreció el cielo. Y también nos dijo que si nosotros no obedecíamos, nos esperaba una pena eterna. Ahora, lamento mucho que esa es la prédica que yo tengo para esta noche y que yo digo, la vocación solo se encuentra en la fidelidad, de lo contrario nunca encontrará el norte de Dios y encontrará tan solo su profesión, la que más le convenga, pero su vocación solo la encontrará en la fidelidad a Dios. Que el Señor los bendiga, que esta noche sea una noche de bendiciones muy grandes para esta comunidad agustina, para todos ustedes, porque yo admiro mucho esta espiritualidad de esta comunidad. Le doy gracias al Señor porque tienen vocaciones, que es un don maravilloso. Le doy gracias a Dios por esta juventud y por ustedes tener el valor de venir a vivir este momento con Dios durante toda esta noche. Yo los acompaño en oración y muchas gracias por la atención. Amén.